Buenas tardes, estimados estudiantes de secundaria a distancia en el campo. Sean bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de esta modalidad de 11º grado. Sin duda alguna estamos felices, estamos contentos porque estamos llegando al final de este año escolar en el que ustedes terminan sus estudios de secundaria. Ha sido un gusto para nosotros haber compartido con ustedes. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido con el que vamos a trabajar. Vamos a recordar las funciones sintácticas de la oración simple con la cual nosotros estructuramos los párrafos o los textos que escribimos. Hablar de funciones sintácticas en la oración es hablar de estos dos elementos que se nos muestran acá en pantalla. Lo que es el sujeto y el predicado como lo hemos estudiado en todo nuestro nivel escolar. Acá en este cuadro comparativo se nos muestra la definición de lo que es el sujeto y el predicado, nada más para que hagamos esa breve remembranza de esto que ya sabemos. Recordemos que el sujeto en una oración es la persona, es el animal, es el objeto o es el concepto del que se dice algo en la oración. Y siempre el sujeto concuerda en número y persona con el verbo, lo que le llamamos la concordancia. En el predicado es la parte de la oración que contiene la acción realizada por el sujeto o la información sobre él. Su núcleo, y es importante que no lo olvidemos, que el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo conjugado, que cuando analizamos oraciones de manera sintáctica le denominamos forma verbal conjugada, porque cuando redactamos nosotros utilizamos las conjugaciones de los verbos, los diferentes tiempos, los diferentes modos, las diferentes personas. Pero vamos entonces a trabajar estas funciones sintácticas del sujeto y el predicado a través de la lectura del siguiente párrafo. Luego vamos a identificar algunas oraciones simples en este párrafo. Me acompañan con la lectura y luego vamos a ver algunas actividades de comprensión lectora. La educación superior representa una etapa crucial para el futuro de los egresados de secundaria. En primer lugar, los estudios universitarios brindan conocimientos profundos sobre una disciplina específica. Además, los estudiantes desarrollan habilidades analíticas y pensamiento crítico. Por esta razón, una carrera profesional facilita la inserción en el mercado laboral. De hecho, los graduados generalmente acceden a mejores oportunidades de empleo. Y finalmente, la sociedad en conjunto se beneficia del aporte de sus profesionales. Así, a grosso modo, observen que es un párrafo muy bonito, un párrafo apelativo en este caso, que les invita a ustedes como futuros egresados de secundaria a seguir profesionalizándose, a continuar con su estudio, a optar por una carrera universitaria y prepararnos para la vida, no solamente para integrarnos a un trabajo o conseguir un trabajo, sino a prepararnos para la vida. Un estudiante preparado o un profesional beneficia mucho a la sociedad y en este caso a nuestra Nicaragua en general. Observemos la siguiente lámina y realicemos algunas preguntas de comprensión. ¿De qué trata el párrafo? Si nos vamos nuevamente a buscar las ideas principales de este texto, podríamos decir que aborda la importancia de la educación superior. ¿Qué es la educación superior? Es la educación universitaria a la cual acceden los estudiantes luego que terminan su estudio de secundaria. Mencione una razón por la cual una carrera universitaria es importante. Entre las que se mencionan en el párrafo, ustedes podrían tomar esta, que una carrera les permite o nos permite facilita la inserción en el mercado laboral. ¿Qué significa esto? Que una vez que vos te terminaste de profesionalizar, que terminaste tu carrera, te graduaste, vas a optar a un trabajo, a nuevas y mejores oportunidades laborales. Mejores oportunidades porque no es lo mismo una persona graduada, una persona con su título, en comparación a una persona que no termina o que no finaliza sus estudios en una universidad. Pasando un poco a lo que es el contenido referido a las funciones sintácticas de la oración, el sujeto y el predicado. Si nos vamos al texto, nos vamos a dar cuenta que este párrafo está estructurado de
oraciones. Oraciones simples y oraciones compuestas que también hemos venido trabajando. Pero se nos pide en esta actividad que observemos estas palabras que hemos extraído del párrafo. Dice la palabra representan, brindan, desarrollan, facilitan, acceden. Si preguntamos por categorías gramaticales, ¿a qué categorías gramaticales pertenecen estas palabras? Vean, recuerden las categorías gramaticales, lo que es el sustantivo, el verbo, el adverbio, los pronombres, etcétera. Entonces, vemos que estas palabras representan una acción. Entonces, estas palabras son verbos. Son formas verbales conjugadas. Por ejemplo, representan es una forma verbal conjugada del verbo representar. Brindan es una forma verbal conjugada del verbo brindar. Y así sucesivamente. Vean que el párrafo está compuesto de formas verbales conjugadas porque a su vez estos forman parte de oraciones simples que unidas formaron el párrafo anterior que teníamos. ¿Qué función desempeñan estas palabras en la oración? Ya lo decíamos, funcionan como verbos o como formas verbales conjugadas. Veamos las siguientes oraciones, dos oraciones que hemos extraído de este párrafo y que vamos a analizar. Recuerden que esto ya lo habíamos abordado, solamente estamos recordando. Dice la primera, una oración literal del párrafo. La educación superior representa una etapa crucial. Recuerden que cuando hacíamos análisis de oraciones, lo primero que debemos buscar, yo les explicaba, es el verbo, es la acción. En este caso es la forma verbal conjugada. ¿Cuál es la forma verbal conjugada en esta primera oración? Es el verbo representar. En su forma verbal representa. ¿De quién estoy hablando? De la educación superior. Por eso observen que ahí tenemos subrayado en amarillo lo que es el sintagma nominal sujeto o sujeto. Y subrayado en celeste el verbo que lo denominamos sintagma verbal predicado. Y ahí se nos divide la oración en estas dos funciones sintácticas que estamos estudiando. El sujeto se acompaña de los modificadores directos, recuerden que pueden ser, en este caso, los determinantes o los artículos, en este caso, la educación, que es el núcleo de ese sujeto, y superior, que es el modificador directo. No estoy hablando solo de educación, estoy hablando de educación superior, por eso es un modificador directo, porque incide directamente en el sustantivo educación. En la segunda oración nos dice: una carrera facilita la inserción en el mercado laboral. Recuerden, iniciamos encontrando la forma verbal conjugada, facilita, del verbo facilitar. Ahí se me divide la oración en sujeto y en predicado, que los tenemos diferenciados a través de el primero, el sujeto subrayado en amarillo, y el verbo subrayado en celeste. Recuerde que el sujeto lo denominamos sintagma nominal sujeto y al verbo sintagma verbal predicado. Tenemos ahí el núcleo del sujeto, que es la palabra carrera o el sustantivo carrera, que se acompaña con un modificador directo, una. Y así, mis estimados estudiantes, hemos analizado de manera sencilla la estructura básica que tiene la oración, en este caso, sujeto y predicado. Observemos la siguiente lámina y les voy a dejar con la asignación de tarea. Van ustedes a identificar y señalar el sujeto y el predicado en estas tres oraciones simples que también seleccionamos y extrajimos del párrafo que leímos. Así como los dos ejemplos anteriores que analizamos van a ser ustedes con estas dos oraciones. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.